aventura interestelar en el Museo de Historia Natural. Ay, qué Está padre. con nosotros la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco. Ella es directora del Museo de Historia Natural de México. Es uno de los museos de historia más antiguos y que ahora, sí, con más tradición, y que ahora nos invita a todos aquellos que tenemos alma de niños y a los niños, sobre todo a todos los que no van a salir y van a tener a sus hijos aquí, de 7 a 12 años aproximadamente, Sí, exacto. a vivir una aventura interestelar. ¿Cómo está esto? Bienvenida. Pues es padrísimo. Muchas gracias por la buenos días. invitación. Qué Es un gusto, placer bienvenida. estar con ustedes otra vez. Y pues sí, es una aventura interestelar para todos los chavos de curso de verano. Es el curso de verano que tenemos cada año en el museo. Es muy cotizado porque se divierten ¿cómo no? muchísimo. Sí. Y van a ser 3 semanas increíbles hablando del espacio, hablando de la vida en la Tierra, de la posible vida en otros planetas. Uy. Y además vamos a tener como invitados a la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Wow. Y van a hacer los chavos un taller de tele. ¡Wow! Entonces, Van a estar felices. Que eso me hubiera tocado a mí cuando A mí era también. niño. No hubiera salido de ahí. Exacto. No, bueno, ustedes hubieran sido los primeros. Qué maravilla. seguramente. Así que seguramente muchos de los que van a ser sus futuros colegas Claro. vamos a descubrirlos por ahí. Pero lo más importante es que también somos una gran alternativa para los papás. Este verano sabemos que muchos de ellos tenemos que trabajar. Yo ya no Sí. sufro de eso. Muchos de ellos trabajamos. Lo pasé así y tenemos que tener alternativas Claro. donde realmente puedan disfrutar. Y esos aprendiendo, días. Claro, ¿no? precisamente, Está súper hablando bien. de alternativas, ¿cómo planifican ustedes estos cursos para que se pueda utilizar la educación además como una herramienta de diversión y para despejarlos en este verano Claro. para aprovechar? ¿Cómo lo hacen? Fíjate que el museo desde sus inicios, ahorita que hablaban de que somos el más tradicional, este año cumplimos 53 años y desde siempre ha sido la divulgación de la ciencia uno de los factores importantísimos, sobre todo de las ciencias naturales, que es lo que a nosotros nos compete. Y en este caso lo hacemos justo con investigadores, lo hacemos con el equipo del museo y siempre con profesionales tratando de llevar la información exacta, pero de manera divertida, Claro. que lo puedas además apreciar, lo puedas encontrar en tu vida cotidiana y finalmente que nuestro último fin es hacer pequeños ahí, inspirar a los pequeños a ser científicos más qué adelante. bueno. Entonces, Está increíble. pues esa es la intención de estas tres semanitas que se van a De pasar. 7 años a 12. De 7 a 12. ¿Cuántas horas dura Pues el curso? lo que dura un curso de verano durante la mañana, como si fueran a la Toda la escuela, mañana, ¿no? ajá. Todo lo que pueden hacer en él. Y además tiene un costo ¿Tiene costo? Eso te iba a decir. muy económico, la verdad, por las 3 semanas, alrededor de 1,600 pesos. Ah, no, bueno. Es realmente, incluye el material, por supuesto. Aparte en ese recinto. Ay, no, hombre. Sí, padrísimo. O sea, estar ahí en el museo. Y cerca imagínate. del bosque, En el ¿no? bosque. En el bosque, En el bosque de precisamente. Chapultepec. Y eso nos hace pues todavía con un mayor privilegio porque los chavos pues se salen de la ciudad de alguna manera, Sí, tenemos claro, este nicho claro. Sin duda alguna. y podemos disfrutar de verdad de un verano espectacular. Oye, señor, Está señora, muy si padre. usted todavía no se ha animado a conocer este lugar, que es el único museo de historia natural en nuestro país, pues bueno, tiene que ir y aprovechar que mañana hay Noche de Museos. Así es, muchas gracias. Sí. Eso. Mañana tenemos nuestra noche de museos, mañana vamos a hacer observación astronómica también, así es que Ay. estamos muy con el espacio. Ay, Ahora, vamos. Oye, Para que vayan ojalá a que ver las dónde nubes van a lo estar. permitan, Sí, Mercedes. Yo, claro. espera, fíjate que tenemos una gran suerte, se nos abre de repente el cielo y entonces vamos a ver Júpiter, Saturno y obviamente la Vamos, Luna, que vamos. es nuestro hit siempre, y además va a haber teatro. Fíjate que estamos haciendo unas obras de teatro breve, que es clown, es circo y cabaret para toda la familia. Entonces hablamos del origen del universo, hablamos de la evolución humana. ¿A y qué de la horas evolución son de los estas seres noches de vivos. museo? A partir de las 6 de la tarde. Hasta Ya. las 10 de la noche, Wow. ahí tenemos las funciones, son continuas del teatro, las observaciones pues están en la plaza principal, Ay, vamos. telescopios va a haber, por supuesto la Sociedad Qué Astronómica maravilla. de la Facultad de Ingeniería, que son los de Zafir, que siempre están con Sí. nosotros en estas Súper. cosas, asesorados por ellos, entonces nos las vamos a pasar fantástico, de verdad no se lo pierdan. Y así conoce el recinto donde puede llevar a sus Ay, hijos qué al curso de Claro. verano. Claro, ya se va preparando Si, calentando. Oye, no, si Mercedes, nos ves tienes ahí, nos que- dejas pasar. Claro. Tienes que hacer un curso para adultos también. favor. Sí, Bueno. vayamos a las estrellas. Todo el verano va a haber actividades también para toda la familia, buenazo. y adultos, por supuesto, buenísimo. para que vayan. Pero es que nuestras actividades son así. Ustedes pueden ir como pareja, como familia, van a encontrar siempre una alternativa y si no tienen telescopio, ahí tenemos. Ahí nos Si prestan. ustedes tienen, pueden ir
sobre todo, Ahí a que está. si no lo han armado, porque luego creo que Que es un nos poco ayudes. difícil, lo pueden armar. Si y no lo pueden sabemos ver y usar, que nos compartir. digan, que yo luego me pongo y digo, no se ve nada. De verdad, todo se puede hacer y bueno, es una gran Qué alternativa. padre. De Muy verdad, bien. los invitamos a que estén con nosotros. Muchísimas siempre. gracias, Mercedes. Gracias. Imperdible.